clase Laboratorios de Juego Dramático y Habilidades Cognitivas de la estudiante Isabela Ortiz Cabrera, quien trabajó con la asesoría de la maestra Jacqueline Gómez Romero. Vamos a estar aquí alrededor de una hora para poder acompañar toda su demostración práctica que da cuenta de su proceso investigativo, y después pasamos a la sala de profesores para acompañarla en su sustentación oral, que es de 20 minutos con un tiempo para preguntas de quien está haciendo la evaluación del trabajo de grado, maestra Alba Juliet García Sánchez, maestra Vivian Lorena Campo y el maestro Pedro Alcázar. Bien, muchísimas gracias y Isabela. Bueno, buenos días. Buenos días. Creo que he sido víctima de esta carrera y me he abrazado eternamente con el arte al punto de que he llegado a expandirlo a otros lugares, como el tatuaje, por ejemplo, y esa es la razón por la cual muchas de las cosas que van a ver en la parte de atrás son ilustraciones que hice teniendo en cuenta el punto de partida, que es el laboratorio que realicé, teniendo en cuenta la práctica social. Bueno, este trabajo de grado atraviesa todas las esferas, digamos a nivel personal, a nivel académico, y surgen un montón de tensiones, de presiones, de esfuerzos a lo largo del proceso que me hacen preguntarme desde mi labor artística o pedagógica cómo me enfrento yo a esas tensiones, a esas presiones, y me sobrepongo a o aprendo a caminar con ellas. Esto es el proceso que se realiza con la práctica social pedagógica, tanto 1 como 2, es decir, es noveno y décimo semestre que me dan como el lugar para poder realizar esto. Y lo he realizado como si estuviéramos en mi cerebro, entonces digamos que hay muchas semitas y este es el punto de partida. Como inicio, desde muy pequeña siempre imité a los docentes, entonces yo llegaba a mi casa y yo llegaba a regañar a los peluches todo el tiempo. Entonces mi papá llegó al punto de que me compró mi tablero, me compró los marcadores, pero entonces ya para mí eso no era suficiente, entonces yo me quería pegar las uñas como las profesoras y ponerme los accesorios de las profesoras porque era muy visual. Entonces digamos que era la forma de concentrarme y de poder llevar a cabo como el hilo con las docentes. Pasó el tiempo, nace mi hermano y empieza a hacer mi conejillo de indias. Entonces me acuerdo de Santi sentado al borde de la cama y yo le estaba explicando los colores. Entonces Santi se supo los colores primero que todos los amigos porque se lo expresé, o sea, se lo hice saber como a los 3, 4 años. Ella se sabía el nombre de todos los colores. Esto sigue así, yo luego me enfoco en el baile empíricamente porque nunca me metí en la academia, y después pues todo esto pasó en Ecuador y después llego aquí a Cali a cursar 11. Entonces en la institución José Manuel Saavedra Galindo nos dicen que tienen un convenio con Bellas Artes y que una de las manifestaciones que puedo tener en esas es actuación y que va a llegar una practicante de Bellas Artes. Yo no lo pensé 2 veces y yo de una me inscribí. Yo dije, no, yo no me voy a meter por este lado, siempre he tenido como la pregunta, entonces no me voy a meter. Recuerdo que las clases eran de improvisación, de juegos, de conciencia de la postura, y a mí me pareció muy extraño que yo estuviera aprendiendo tanto mediante los juegos. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Esta carrera cómo se llama? Y me acuerdo que estaba Diana Paola Millán, que era la practicante, y Carlos Alberto, que era el docente que estaba a cargo de hacerle las supervisiones. Entonces le pregunto que cómo se llama la carrera, tan bueno, y yo termino 11 a hacer la licenciatura. En este proceso uno piensa de pronto que yendo como practicante no va a influir o no va a impactar en los estudiantes de alguna u otra forma, y sí lo hacen, y nunca tuve la oportunidad de decírselo a la docente practicante que por ella estoy aquí. Y esto si lo llevamos como a un plano neurocientífico, entonces van a decirnos Mariana Estapé, que es una psiquiatra y escritora, que se trata del sistema reticular activador ascendente, que es un conjunto de neuronas primitivas que lo
tema la carrera. Y me voy a los montajes, me voy incluso al trabajo de grado y digo, bueno, en los montajes muchas veces uno tiene un tema sonándole ahí. Por ejemplo, con las maestras me pasaba que empecé a ver noticias que comúnmente no veía y yo, ay, esto se relaciona totalmente con el montaje, ¿por qué? Yo nunca lo había visto, siempre estuvo ahí o realmente apenas apareció, con los vestuarios, con la gama de colores, y bueno, realmente es que no había dispuesto mi cerebro a trabajar en función de él. Siempre estuvieron ahí, pero fui capaz de verlo porque ya estaba trabajando para ello. Y es por eso que es muy interesante que un trabajo de grado se inicie con una pregunta, porque a raíz de eso el cerebro va a empezar a querer encontrar estas respuestas para. Este es como el punto de partida, pero entonces digamos que en toda esta práctica social sí hay asignaturas que me suscitan como estos detonadores de preguntas. Entonces, la primera fue la de la maestra Juliet García, que fue el momento primero donde yo escuché la palabra neuroplasticidad. Entonces, escuché la palabra neuroplasticidad y ella dice, es muy importante que en las clases comamos. Y yo, pero bueno, ¿ella quién es? Estábamos hablando entonces de que era un aula en el que podíamos comer y eso normalmente no se ve. Y eso de primera causó un impacto relevante, pero empezaron a llevar dulce. Y ella dice, ¿qué pasa? Si llevamos dulce, estas neuronas se van a cubrir en las dendritas de una sustancia que no va a permitir que las neuronas se conecten. Entonces me quedé pensando, ¿cómo así? Hasta la alimentación tiene que ver en el proceso de aprendizaje. Sí, efectivamente, y digamos que las neuronas no solamente se ubican en el cerebro, sino que también están en el estómago. Ya después yo voy a ahondar un poquito más sobre ese tema. También tiene mucho que ver el tema del laboratorio por la metodología que maneja la carrera, porque digamos que es lo que más me atrae de ese proceso de montaje, tener un laboratorio en el cual uno tiene la capacidad y digamos que la posibilidad de experimentar, aún teniendo un objetivo, de buscar diversas formas de llegar a, y no decir, este es el objetivo, se tiene que llegar de esta manera, ¡pum! Y esa es la razón por la cual escojo el laboratorio y no un taller. Y ahí está Mavi Sánchez, Luis Ariel Martínez, el maestro Guillermo Piedrahíta y la maestra Jacqueline Gómez. Después aparece el proyecto de medida líquida, que me va a detonar entonces otras formas de ver el teatro, ya un poco más planificado, más estructurado, ya un tema más de pensar no el arte por el arte, sino de fijar que hay un tema de inversiones, hay un tema de planeaciones puntuales que se tienen que cumplir en un tiempo puntual además, y hay un tema con las memorias en esta obra, y digamos que mi familia ha atravesado, digamos, ciertas problemáticas con esto, y por ejemplo mi bisabuela tuvo Alzheimer, mi abuelo materno demencia senil. Entonces, más allá de lo que por nostalgia propicia, es también pensar qué pasa ahí, ¿sí? Y para esto quería citar esto de Luis Buñuel, de Mi último suspiro. Hay que haber comenzado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que construye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Y de ahí ya van a retomarse otros puntos como la clase de Angelo Miramonti, en donde nos dice, aquí hay una clase, se tiene que tener unos ritmos, no siempre estamos en alto, ni siempre estamos en bajo, ni siempre estamos en medio, es arriba, abajo, medio. Hay juegos de activación, como hay juegos que permiten que el estudiante se relaje, pero también hay momentos de retroalimentación que son sumamente importantes para conocer no solamente los puntos de vista, sino también para estimular la memoria. Bueno, esta práctica tiene inicialmente, el lugar fue la Fundación Guasaco en Marimba, y por muchas razones a nivel contextual no pudimos seguir allí. Entonces me asignan la Fundación Los Valles y es allí donde empiezo.
bitácora fuese la bitácora de entrenamiento del actor, la bitácora, no, yo quería que mi bitácora se ajustara a las necesidades como tal del colectivo o la comunidad a la que yo estaba yendo, y no quería desligar tampoco mi enfoque como actriz. Entonces, ¿qué hago? Que la bitácora se construye bajo las premisas de las preguntas básicas del actor: ¿qué, cómo, cuándo, qué, para qué? Entonces, ¿qué materiales realizamos, qué materiales necesitamos, por qué vamos a hacer esto, para qué vamos a hacer esto? Y la bitácora se empieza a registrar a priori y a posteriori. Entonces era lo que estaba pasando en este momento, pero entonces, ¿qué ocurría cuando ya estábamos en la clase y de pronto muchas de las cosas que yo planeé no sucedieron? ¿Qué es lo que pasa? Si la clase da un giro totalmente y nada, empiezo a registrarlo de esa manera, y en anexos queda entonces todo lo que esta clase provoca, pero además imágenes, preguntas. De aquí, por ejemplo, era una actividad teníamos que dibujar el espacio, pero yo lo saqué del salón. Lo saco del salón y no les digo ninguna premisa, solamente les digo vamos afuera un momento y cerré la puerta. Entonces les digo, de todo lo que ustedes transitan a diario, ¿qué recuerdan de allí? ¿Qué recuerdan de ese salón que todos los días habitan? ¿Qué? ¿Cómo así? No, déjenme entrar, yo quiero ver qué hay adentro. Entonces empiezan como, y yo les digo, no hay problema, no hay una respuesta correcta, simplemente dibujen lo que para ustedes hay allí. Lo hacen y después tienen la oportunidad de volver a ingresar al espacio. ¡Ay, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro! Bueno, vuelvan y salgan y vamos a dibujar. Entonces ya a mí me quedan suscitando un par de preguntas, como qué significado tiene ese espacio, qué tienen de aquello que frecuentan en su memoria, cómo interactúan con el espacio, cómo se concibe el espacio que habitan, ¿es un lugar o un no lugar? Ahora bien, ¿por qué habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas van a abarcar un conjunto de capacidades mentales, como la memoria, como el lenguaje, como la comprensión, etc. Pero además, estas se realizan o se fortalecen a través de la práctica de la repetición, que indudablemente nos va a llevar a que tiene que existir un proceso de neuroplasticidad y por ende tiene que haber una construcción de hábitos. La elección del tipo de juego. ¿Por qué el juego dramático y no otro? Resulta que me pongo a investigar tipos de juego en artes escénicas y no encuentro ninguno que me diga esto es esto, esto es esto, esto es lo otro y por esto se diferencia. Entonces me conflictúa un poco y lo hablamos con mi asesora Jacqueline y decimos, bueno, vamos al diccionario del teatro de París y vamos a empezar a estructurar qué características tiene lo dramático, lo teatral, lo escénico, y nos damos cuenta que lo que más se ajusta al laboratorio es el juego dramático, porque no necesita de profesionales para su ejecución y contiene todas las condiciones teatrales sin necesidad de que haya un espectador, es decir, ellos mismos pueden ejercer ese rol sin necesidad de que venga alguien externo a. Ahora bien, la pregunta era ¿dónde? Como les conté ahorita, primero fue en la Fundación WhatsApp Marimba, y aquí ya voy a hablar un poquito de por qué no continué allí. Teníamos toda la intención y la directora me mostró su barrio, era en Llano Verde, me contó el avance de este barrio, todos sus procesos. El espacio era totalmente distinto a la Fundación Los Valles. Ella había acondicionado la sala de su casa y digamos que esto ya a nivel visual nos daba una información porque estaba reducido de alguna manera. Sin importar eso, dijimos vamos a continuar, no hay problema, aquí se puede hacer muchas cosas. Y como al tercer día voy y ella me dice, ay mami, la verdad es que yo creo que hoy los niños no van a venir. Llegó uno y después se fue y vino una mamá por él. Y le pregunto por qué. Es que de nuevo empezaron los enfrentamientos y hay una frontera invisible. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ahí por más que uno quiera y la directora quiera y los niños quieran, no basta con lo que el contexto nos está brindando en ese momento a nivel de seguridad y bienestar, no solo para mí, sino para ellos. Y sin niños no hay clase. Entonces surge esto y pues nada,
quienes se va a encargar de llevar como esta comunicación es el nervio vago, que es el que transita todo este medio. Ya de esta manera se afirma que el cuerpo no siempre va a pedir lo que necesita, sino lo que perpetúa su estado, y ellos querían comer dulce y nada, ese día la atención fue una locura. Y eso fue como la primera fase del laboratorio, donde empezamos a ver como la disposición, el calentamiento, la dosificación de la respiración, cómo hacían todo su proceso de retroalimentación, además porque lo enfaticé mucho para que tuviesen momentos de reflexión crítica, argumentativa, que buscaran la solución a problemas en vez de quedarse en el señalamiento. Y ya después, para la segunda fase, me doy cuenta que no sigo con el mismo grupo. Y ya de ahí yo dije, Dios, entonces ¿cómo va a seguir el proceso de mi trabajo de grado? Pues entonces hubo chicos que sí permanecieron, y con ellos lo que traté fue de que empezaran a guiar también conmigo los otros chicos que no habían estado en este laboratorio. Y utilicé todo lo que en lenguaje ellos entendían y podían traducir de todo el proceso para que se lo explicaran a los demás. Y así fuimos integrando a los demás. Bueno, mis clases eran como de 40 minutos, una hora más o menos por semana, y me dicen que puedo compartir entonces clase con música y que esta persona me va a dar también una hora más o menos, pero no es así. Resulta que aún, sin ánimo de señalar ni nada, existe esta visión del arte teatral como una actividad de preparación para, y no como un arte que tiene su fin en sí mismo. Entonces terminaron dándome, me acuerdo que una vez me dieron 15 minutos, luego me dieron como 30 minutos, y yo dije, no puedo seguir así porque realmente yo estoy trayendo aquí una clase que tiene unos objetivos puntuales, y que todo lo que estoy tratando de plantearme en el primer tiempo para poder llegar como al desarrollo de la clase como tal, pues no estoy llegando allí, estoy quedándome en el inicio, que era el momento de la disposición. Entonces digo, bueno, no voy a compartir más clase con música y me quedo con teatro, porque precisamente era una estudiante de aquí y ella lo entendía perfectamente. Entonces yo entendía que ella tenía también unos hábitos que ya había puntualizado, como meditación, tomar agua, y yo eso lo respetaba muchísimo. O sea, yo terminaba mi clase por ahí unos 15 minutos antes para que ellos fueran a tomar agua y también hicieran su proceso de meditación, pero en ese proceso me di cuenta de que ponían un audio de meditación y los niños pues solo eran risas. Entonces ya luego cuando yo ingreso no se los cuento después, me voy a dar eso. sí, me voy a ir. Entonces, bueno, nada, en esta segunda fase ya hablamos de emociones, de intenciones, hacemos procesos de escritura, y nada, nos vamos con el tema de la improvisación, porque pues ya nos va a evaluar como ellos cómo interpretan los personajes, cómo los relacionan, en qué lugar siempre se encuentran. Y para revisar este trabajo de grado en un tema que me metí, que no me corresponde porque no era mi trabajo, no era lo que yo había visto en la carrera como tal, es decir, yo no tenía una asignatura que me hablara sobre la neurociencia puntualmente, pues entonces yo dije, para tener un poco de acompañamiento, me fui con una amiga médica que se iba a graduar, estaba próxima a graduarse, se llama Sofía Muñoz, y con ella nos quedamos horas enteras hablando de esto, y ella me dijo, Isa, pero estás volando, y o sea, a tu trabajo de grado le salieron tentáculos, y no te puedes ir por todas las ramas porque primero no es tu área de conocimiento, y segundo, tiene otros enfoques que no van, y empezamos a mochar. Yo creo que yo reescribí este trabajo unas 20.000 veces como poco, y con ella muchísimo más. Cortaba párrafos enteros porque ella me decía, si no es tu campo de conocimiento, entonces procura citar puntualmente y ya después tú verás cómo haces tu metáfora y tus cosas. Y en esto chocábamos un poco porque claro, ella es de las ciencias exactas y yo por acá volando, entonces siempre había como choques, y ella, ¿por qué lo escribes así? Yo, porque yo lo veo de esa manera. Y entonces acordamos que para lo médico, para lo científico, siempre iba a ir primero la cita puntualmente y ya después yo veía cómo lo anclaba desde mi enfoque. Y aquí voy a explicar unas cosas que no están en el trabajo de grado, pero que me parecen sumamente importantes, porque ella me empezó a hacer diferenciar entre neurotransmisores y habilidades cognitivas. Entonces ella nos dice, los neurotransmisores es lo que
y pasa que cuando manda la información se conecta con la, o sea, viene de las raíces, se conecta con la copa del árbol y esta copa del árbol abre con unas compresas. Esas compresas se abren y esta que está llevando información libera los neurotransmisores. Y ya esta verá si esa información realmente le corresponde a ella como neurona y lo que contiene, o si por el contrario se relaja y no tiene nada que ver con ella. Básicamente así es como funciona. Y también hablamos de que era muy importante las primeras impresiones en las clases, porque claro, estas neuronas se siguen liberando y cuando es una primera impresión, esa primera impresión es lo que va a determinar también cómo luego van a percibir tu clase. Por eso tan importante esos primeros momentos y también los momentos de generar confianza entre compañeros, porque así también van a percibir el modo de relacionarse con. Y ya, eso por ese punto. Después llega como un viaje muy importante en mi vida y en ese viaje entiendo yo que hay otras realidades, o sea, que aquí hay que ajustarse mucho a todo lo que el entorno propicia, porque desde el medio de transporte hasta el ruido, hasta muchas cosas, pues los mantienen a uno como en un estado de alerta que es muy necesario verlo y no ignorarlo, porque determina eventualmente cómo nos vamos a comportar después en el aula. Y ya, termino el documento el 10 de octubre del 2024 y pues a raíz de eso pues nacen todo este tipo de ilustraciones. Esas hacen parte de las bitácoras en las cuales está Albertier, está, bueno, hay muchas, Mavi, creo que está también, hay muchas como partes de la bitácora. Y ya para terminar, bueno, y esto es un recurso didáctico que utilicé también con ellos, que era lanzar dados. Estaban en un proceso muy literal, entonces dije, bueno, vamos a lanzar dados y vamos a empezar a estimular la creatividad desde lo metafórico. Y empezamos a elaborar dados de emociones, de animales y de medios de transporte. Entonces era la rana enojada que va en un avión. Y ya entonces ellos se empiezan a situar en otro lugar y empiezan a generar otro tipo de improvisaciones en el cine. Para la reflexión docente, pues nada, hubo muchos miedos porque hoy por hoy soy docente de la Fundación Los Valles y yo tenía mucho miedo porque decía, bueno, ya no lo voy a hacer como practicante, ya soy docente, ya no voy a tener un solo grupo, una hora durante toda la semana de seis niños, sino 6 grupos con 20 niños cada uno. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer? O sea, cada uno tiene unas necesidades distintas. Yo decía, ¿cómo? No sé cómo estar atenta en tantas partes. Se me hace casi imposible. Así que dije, bueno, lo voy a asumir y encuentro varias diferencias entre, claro, la docencia y la práctica docente, porque es que la institución es un mediador sumamente importante y digamos que yo lo veo como una pintura. Es una pintura y el fondo es todo lo que en términos de asignaturas atraviesas durante toda la carrera y las prácticas son un brochazo. Porque la universidad te da la carta incluso que tienes que ir a entregar allá, te concede el convenio además, no solamente eso, te genera la afiliación a la ARL, bueno, un montón de cosas que ya cuando tú sales de ese campo dices, tengo que darle forma a esa pintura yo. Y cómo voy, cómo me enfrento al contexto y cómo lo estudio y cómo ya no es como mediador, sino yo yendo allá y haciendo una entrevista de trabajo y yo estaba que no entendía. Hay muchas realidades y como lo expresé con la anterior fundación, pues todo lo que en términos de acción se podría determinar se deduce a una inacción y un secuestro de voluntades, porque por más que uno quiera, pues hay lugares en los que todavía no es el momento para. Y además no podríamos decir, no, veámosla virtual, porque es que son contextos que tienen otras necesidades que nosotros tenemos normalizadas. Hay que agudizar los sentidos, no todos los grupos se llega de la misma manera. Hay grupos que tú le expones, estas son las reglas, chicos, vamos a empezar, y ellos de una llegan. Como hay grupos que no, hay grupos que hay que contarles una historia
continuamos entonces con esta jornada de sustentación de trabajos de grado. Vamos a presenciar la sustentación oral de trabajo de grado Habitar-C, Laboratorio de Juego Dramático y Habilidades Cognitivas, de la estudiante Isabela Ortiz, asesorada por la maestra Jacqueline Gómez Romero, y sus docentes jurados evaluadores son la maestra Vivian Lorena Campo, la maestra Alba Juliet García y el maestro Pedro Alcázar Flores. La dinámica es que tienen 20 minutos para hacer toda tu exposición, 10 minutos de preguntas de los maestros evaluadores, las maestras evaluadoras, y 10 minutos de preguntas del público que nos acompaña para que podamos ahí culminar. Después se quedan los jurados haciendo pues toda su evaluación, y llamaremos más adelante a la estudiante acompañada de su asesora para hacer la retroalimentación y entrega del acta y la rúbrica de evaluación. Bien, entonces maestra Jacqueline, si hay algo que hacer en la presentación de su parte como asesora, y damos inicio. No, nada, agradecerle a Isabela por la confianza y que le decía yo que he tenido unos asesorados de trabajo de grado muy interesantes, a propósito de que hoy me di cuenta que ella está aquí estudiando la licenciatura por una estudiante, Diana Paula Millán, que fue estudiante mía, y justo en esa época la estaba asesorando en trabajo de grado y la estaba dirigiendo. Entonces como que empiezan a conectarse esos hilos invisibles, y que gracias a ella y a Sebastián Mostacilla mi tesis doctoral se cambió completamente, y creo que te lo agradezco muchísimo. Y te quiero mucho. No es lo que más voy a decir. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, maestra Isabel. ¿Listo? Listo. Listo, bueno. El nombre de mi trabajo de grado es Habitar-C, Laboratorio de Juego Dramático y Habilidades Cognitivas, que se inscriben en la modalidad de investigación escénica, teatro y complejidad, por los términos que se van a emplear. El objetivo principal es identificar cuáles son las habilidades cognitivas que desarrolla el juego dramático en los niños y niñas de la Fundación Los Valles. Entonces, para ello, vamos a tener como unos objetivos específicos que son determinados a través de las primera y segunda fase. Entonces, antes de especificarles estos objetivos, voy a decirles: mi primera fase como de acción fue la disposición como el medio idóneo para la consolidación del hábito, y la segunda fase fue el rol del juego dramático en el desarrollo de las habilidades cognitivas. ¿Cómo se hace? A través de un laboratorio. Las edades de estos chicos oscilan entre los 7 a los 14 años y están ubicados en el barrio La Nueva Floresta, es la comuna 12 y es de estrato 13. Entonces, bueno, cada objetivo específico, entonces los primeros dos son por la primera fase, que hace alusión a determinar cómo los ejercicios de disposición en tanto calentamiento y dosificación de la respiración, cómo van a impactar en la formación de hábitos, y lo segundo es identificar cuáles son esas habilidades cognitivas que predominan al terminar la primera fase. Los otros dos son establecer cómo se desarrollan las habilidades cognitivas en tanto resolución de problemas y creatividad en cuanto a la ejecución del juego dramático, y luego analizar el rol del juego dramático en la memoria, la capacidad de atención y comunicación. Bueno, mi interés principal, como les especifiqué, es el juego dramático, y esa va a ser la columna vertebral de todo el trabajo de grado. Para ello, entonces, vamos a tener 3 aristas que todo el tiempo se van a estar dialogando, y es la ciencia por parte de las habilidades cognitivas, la pedagogía por parte del laboratorio, y adicional a ello el arte, que va a tener entonces el juego dramático, el arte teatral y es el juego dramático. Entonces, mis referentes artísticos son puntualmente del juego dramático, un artículo llamado El desarrollo cognitivo a través del juego dramático de Javier González García, el libro titulado Cómo usar el teatro foro para el diálogo comunitario, un manual del facilitador, que es del maestro Angelo Miramonti, el libro titulado Manual de Juegos y Ejercicios Teatrales hacia una pedagogía de lo teatral, de Jorge Holowatok y Débora Ostrowski.
puntualmente el trabajo titulado Habilidades Cognitivas de Francisco Herrera Clavero y la tesis doctoral de Raquel Pilar Corby, que es la adquisición de habilidades cognitivas, factores en el desarrollo inicial de la competencia externa. Y ya por parte de la plasticidad sináptica vamos a tener un contenido audiovisual de Conoce tu cuerpo, conoce tu cerebro de Nazaret Castellanos, el libro El juego Nuevas Miradas desde la Neuropedagogía de Carlos Jiménez y las prácticas artísticas, una visión neurocientífica, que es por este artículo que yo empiezo a indagar en este tema. Bueno, antes de pensarse en cómo se da esta vinculación, es importante tener en cuenta unos aspectos relevantes en tanto los proyectos de arte y cultura en las poblaciones de la periferia, la coherencia entre los documentos oficiales y su aplicabilidad en la sociedad colombiana, y el arte teatral y la ciencia y cómo se da su relación. Entonces, bueno, en cuanto a la primera, nos vamos a encontrar que siempre se dan proyectos de carácter asistencialista y va a importar mucho cómo los intereses de este gobierno, los objetivos, las lógicas, van a determinar también la ejecución o la acción que van a tener sobre una comunidad. De manera que entonces no hay una continuidad ni una sistematicidad en el tiempo, porque a medida que estos equipos de gobierno cambian, así mismo se van cambiando las estructuras, las formas, las lógicas, y terminan por no generar hábitos en los chicos, ni tampoco determinar un proyecto de vida o determinarlo como un proyecto de vida para un futuro. En la coherencia de los documentos oficiales del Estado y su aplicabilidad, vamos a tener que se plantean unas competencias en torno al cuerpo, en torno a la representación, y van a decir que requieren de cuerpo y voz, pero lo que vamos a encontrar en el área educativa es un mobiliario restrictivo en tanto proxemia y kinesis, que son las bases del teatro. También que el uniforme es por géneros, la organización es jerárquica todo el tiempo, y la cantidad de clases teóricas versus la cantidad de clases prácticas ya nos van dando también una información de qué predomina y qué está ahí por complementar a. El arte teatral y la ciencia todo el tiempo se agencian de manera paralela y no perpendicular. Es un discurso que se ha manejado durante muchísimo tiempo, y ahora con los nuevos estudios de la neurociencia nos damos cuenta de que ya no se está estudiando solamente la cabeza, sino que se está teniendo un enfoque mucho más holístico y permite la integración desde otras disciplinas. Es ahí donde nosotros deberíamos aprovechar y dar como nuestro granito de arena, que realmente es muy importante y más de lo que nosotros imaginamos. Y nada, entonces ya tienen un enfoque que deja de relegarse solo a lo cognitivo y a lo cerebral y empieza a involucrarse lo emocional, lo sensorial y lo corporal. Como esto adquiere ese sentido corporal, es por eso que se llama habitarse y no habitar. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, a través de la mirada de Rudolf Steiner, porque hace parte del segundo septenio, la edad entre los 7 a los 14 años. Es una educación que es a través del sentir, se respeta mucho la respiración, el ritmo, y con eso nos van a decir la respiración y el ritmo, en tanto que no vamos a sobrecargar de contenido, sino que vamos a ir de manera gradual, y por eso también se ajusta con Piaget, con Vygotsky, que van a ser también los puntos que me van a anclar a la pedagogía durante este desarrollo. No hay un método puro realmente, no hay un método puro, pero sí se hace énfasis en el trabajo del método de observación y la sistematización de experiencias, según el autor Jara, que nos va a decir que lo que nosotros vayamos a proponer como trabajo de investigación no puede quedarse solamente en un lugar de acción, sino que tiene que trascender e ir en busca de este conocimiento que tiene que expandir sus posibilidades. Y adicional a ello, que es muy importante la interpretación que se haga, no solamente de lo que sucede, sino también de lo que no sucede. Y es por eso que la bitácora se establece de esa manera. Ahora, conceptualmente hablando, vamos a hablar del juego dramático y por qué es distinto del juego escénico y del juego teatral. El juego teatral nos va a dar unas premisas sobre lo que es el diálogo de distintos lenguajes en un mismo espacio-tiempo, es decir, la puesta escénica, pero además tiene que ser dirigido, realizado por profesionales, y tiene que tener un espectador. El juego escénico hace referencia a todo lo montado, todo lo espectacular, y tiene que tener un espectador externo. En cambio, el juego dramático
hace alusión a todo lo que implica actuar, no necesita de espectadores, entre ellos pueden ejercer estos roles y contiene todas las condiciones teatrales. Estos conceptos, vuelvo y reitero, los saco del teatro de Pavis, del diccionario del teatro de Pavis, y pues definiendo esto ya va a tener un sentido, un significado y una aplicación distinta, que es lo que muchos documentos no nos lo aclaran. Ahora, Thomas Motton nos va a decir que no solamente ocurre esto, sino que hay otras categorías de juego con las que se vincula pero no tiene nada que ver, porque por ejemplo el juego de ficción, el juego del como sí, de representación y de roles, hace parte del juego simbólico que hace hincapié sobre la naturaleza como tal del niño. Aparecen estas habilidades, el niño empieza a realizarlas, pero ya la dramatización, la improvisación, el juego dramático, la representación de papeles y el teatro formal hacen parte de la enseñanza, y ahí Núñez y Navarro nos van a decir, muchas veces depende de cómo se llama según los países a los que uno consulte. Por ejemplo, en Europa lo que se acostumbra es que la dramatización y el juego dramático aparecen como conceptos que son iguales, y no debería ser así. Hay una palabra que le antecede que tiene peso. Adicional a ello, hay unos términos que aparecen como inmiscuidos, pero resulta ser todo el argumento que sostiene la investigación, y es la neuroplasticidad o plasticidad sináptica y el hábito o el habitar. La neuroplasticidad tiene que ver con todo el proceso de aprendizaje, y por ende Aguilar nos va a decir que es la capacidad que tiene el sistema nervioso central para adaptarse al entorno, y entonces se configura y se modifica la estructura y sus funciones en cuanto lo mide la repetición y el hábito que se tenga. Habitar, pues nada, digamos, como actores o actrices, nuestro instrumento siempre va a ser el cuerpo y lo que las posibilidades de este le brindan, ¿no? Entonces, yo creo que sí. No, quédate. Entonces, las posibilidades que este le brinda, pero además vamos a tener que, como se habita de tiempo completo, en el artículo habitar una condición exclusivamente humana, dicen es una dinámica que ocurre todo el tiempo a nivel interno y externo, y es recogiéndolo de afuera, el caos, hasta llevarlo hacia adentro, y de adentro hacia afuera, llevándolo como una experiencia totalmente estética que nos va a dar unas formas de ser y estar en la vida. El hábito, por su parte, que es inherente al habitar, nos va a decir que es la dinámica entonces de cómo se construye la identidad y establece también unos modos de situarnos. Pero Huberman nos va a decir, todo esto depende, su formación de fe depende, y la efectividad depende únicamente de cómo una persona pueda irrumpir en la fricción límbica, que es dos estados: o estamos en alerta o estamos tranquilos, y solamente si nosotros logramos sobrepasar esto podemos empezar a construir hábitos, pero además es en la repetición de ellos que se puede disminuir todo este impacto que tienen sobre nosotros. La primera fase nos va a hablar de calentamiento, la respiración. No, ya. ¿Qué? Yo ya hablé de las habilidades cognitivas. ¿Sí? No. Bueno, las habilidades cognitivas se van a dividir en atención, comprensión, memoria, lenguaje. Son las facilitadoras del conocimiento, las que procesan el conocimiento, no solamente analizándolo, sino procesándolo y reteniéndolo para utilizarlo como, cuando y donde convenga. Y eso nos lo va a decir Herrera. ¿Listo? Y ahora sí, bueno, esto ya lo dije. Ahora sí, la primera fase, que es la disposición como el medio idóneo para la consolidación del hábito. Vamos a tener calentamiento, respiración, organización, juego, reconocimiento, la era digital, el lenguaje, la percepción del error, y voy a tratar de decirlo de manera resumida lo más que puedo. En el calentamiento vamos a tener toda la disposición del niño en el aula, no solamente para calentar y evitar lesiones, sino para situarse en lo que está por comenzar. La respiración es sumamente importante porque tiene que ver con todos los sistemas de memoria, de concentración y de expresión emocional, y por eso es importante hacer hincapié que tiene que ser por las fosas nasales, porque si se hace de manera vocal, pues entonces ¿qué va a ocurrir? Que no se perpetúan estos procesos que tienen que ocurrir.
es importante que cuando estamos haciendo un proceso de aprendizaje hay unos ritmos en el cerebro que actúan como si fueran percusión, y cuando estamos adquiriendo conocimiento están en la gama más alta, que son como 30 Hz, y es gamma. Y cuando estamos en gamma, entonces lo que vamos a necesitar es que el cuerpo esté en un ritmo sólido y constante, y ese ritmo lo va a dar la respiración. La organización es muy importante porque demarca tanto el inicio como el fin de una actividad y va a determinar tanto las organizaciones en cuanto a interacción visual auditiva que haya con los demás compañeros, y no quiere decir que si se hace de una u otra forma esté bien o mal, pero sí que va a determinar y les va a ayudar estas estructuras a entender por qué en algunos momentos es importante que no todo el tiempo estén hablando, sino que haya momentos de pausa y de silencio. El juego nos vamos a ir como por la concepción puntual de Huizinga, que nos dice que es otro modo de estar que en el cotidiano, y son unas reglas que son obligatorias pero que se asumen de manera libre. Para ello es importante tener en cuenta también la teoría de Piaget, en cuanto nos dice, sí, hay un juego, pero dependiendo de las habilidades que vayan apareciendo, van apareciendo también unos modos en los que el ser humano se va guiando para hacer esos juegos. Y ocurre en este momento el reconocimiento. Entonces aquí era donde, por ejemplo, yo les estaba diciendo a ustedes, claro, el juego es una simulación de vida y se entrega al ser en él, entonces todo el tiempo estamos dialogando con lo que está ocurriendo en su entorno, y hace parte de su reconocimiento en tanto me reconozco el otro, y tampoco lo violento, porque todo el tiempo se están dando durísimo y están haciendo hincapié en esa percepción del error. Se caen ahí todo el tiempo caen ahí. Y para ello lo que hago pues es decirles, tenemos que seguir con la actividad, no podemos permanecer únicamente en el error. Y claro, esto viene desde mucho tiempo atrás, en la Edad Media, cuando por medio de la religión pues se adoctrinaba a partir del miedo y de la culpa, y es muy difícil que ellos se traduzcan en lenguaje. Cuando se hablan a sí mismos les cuesta. Entonces, cuando estábamos haciendo el proceso de reconocimiento, hicimos todo un proceso de escritura autorreferencial, y para ellos se les complicó muchísimo. Esa actividad fue eterna para escribir 2 renglones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos en el constante señalamiento de lo que para el otro es o deja de ser, y entonces nos encontramos con que ellos no tienen esa propia percepción de lo que son ellos mismos. Ocurre el aprendizaje, pero como estamos mediados por la era digital, el aprendizaje no se tiene en cuenta como un proceso, sino que se ve solamente el resultado. Y en esta era digital se han sustituido muchas funciones del cerebro por el celular. Entonces, de esta manera hay fugacidad de la información, hay una memoria a corto plazo. Bueno, ha sido de manera constante, y pues esto nos va a llevar luego a la segunda fase, que es el rol del juego dramático y el desarrollo de las habilidades cognitivas, donde vamos a expandir el conocimiento acerca del juego dramático. Vamos a ir de la emoción a la escena, porque empezamos a hacer un reconocimiento de lo que es emoción, sentimiento, ya que van a empezar a habitar otras sensaciones de las que no son su estado actual, pero que sí podemos reconocer en la medida en la que hemos habitado en algún momento. Sin embargo, aunque es importante reconocerlas, no siempre lo que uno piensa que está haciendo lo está expresando, y por ello empezamos a trabajar en la intención y en su percepción de mundo a través de la escritura. Después, pues nada, empezamos a llegar con otras maneras, que es la escritura, y ahí me doy cuenta cómo correlacionan los personajes, cómo se correlaciona sobre el mundo que tienen ellos en su mente, y empezamos a hacer unas improvisaciones que fueron fenomenales. Para modo de conclusión, entonces tenemos que claramente, yo no tuve en cuenta que eran tan poquitas clases en las que brinda la práctica, y efectivamente no hay un proceso de consolidación del hábito, pero sí que hay un desarrollo a nivel de la corteza prefrontal en la medida en la que se utilizan las funciones ejecutivas alrededor de resolución de problemas por medio de la retroalimentación. Creativamente tienen que solucionar la escena, las improvisaciones cuando se les plantea una situación como la del dado, por ejemplo. Es algo que sucede en el momento y ellos
llevan a una escena desde sus conocimientos. ¿Qué más les puedo decir? Tengo mucha información. Pero sí, en cuanto a la comunicación, son capaces de traducir todo lo que obtienen ellos, y como les decía, yo lo utilizo mucho para explicarle también las actividades a sus compañeros. Es decir, alguien no entendió, bueno, ¿quién de nosotros entendió? Alza la mano, listo, tú explicas. Y como que empezamos a converger en esos lenguajes y también hacer una transposición didáctica, porque cambian todas las formas universitarias y tenemos que adherirnos a ese contexto puntual que ellos nos brindan. Amplía un poco lo de la corteza prefrontal, Isa. Pues nada, la corteza prefrontal es una parte, una región de nuestro cerebro que indudablemente se va a ver madurada hasta los 25 años, y lo que pasa con, por ejemplo, la era digital es que no nos está permitiendo utilizar todas estas funciones, y de alguna manera lo que está ocasionando, esperen un momento que tengo un dato muy importante que dar ahí, lo que está ocasionando es que a nivel de comunicación, de sociabilización, no estamos teniendo las mismas interacciones que antes, y estamos siendo sobreestimulados a nivel de formas, pantallas, brillos, todo eso. Y lo hablábamos con la maestra, las redes sociales tienen un algoritmo todo el tiempo, ¿no? Un algoritmo que nos está sustituyendo esta habilidad del sistema reticular activador ascendente, que es, él se está encargando de filtrar todo lo que nos interesa y nosotros no estamos teniendo la potestad sobre eso. Y en la medida que eso pase, pues, ¿qué va a pasar? Que se va a adelgazar esa zona prefrontal y no va a tener la estimulación correcta. Para eso sirve el teatro, para estimular esas zonas. 10 minutos para las preguntas de porque sí me preocupaba este asunto de la disposición, que no se logra, ¿ya? Y el asunto de la corteza prefrontal, que, o sea, ya lo explicaste de alguna manera, entonces no sé si puedes ampliarlo o si solamente se queda en el comentario, porque uno cuando ve este tipo de trabajo se cree que se llega a una conclusión, y resulta que la conclusión es que hay mucho por hacer, o sea, no se llega a un final. Entonces es eso. Entonces esa conclusión que tú sacas allí en el texto dice, no se logró la disposición, me pareció pues maravillosa. No porque no se llegue, chévere que se llegue, sino porque es como la realidad. Esto no es la panacea, no tu trabajo, esto de pensarse el cerebro y los procesos de enseñanza no es la panacea, sino como un camino de abrir puertas y puertas y puertas. Entonces no sé si amplías o ya me contestaste. Sí, porque tuve un hallazgo muy lindo hace unas semanas, se lo comentaba a Jackie, y es que, claro, yo no cumplí el objetivo por el tiempo que tenía, pero ahora que llevo trabajando con ellos ya como 2 meses, estábamos haciendo unas improvisaciones, y entonces ese día no calenté. Ese día empecé y yo dije, bueno, tenemos que cumplir rápido con unos objetivos de la clase, tenemos la clase justa, pam, 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 y entonces empecé a nombrarlos. Se agrupan y van a mostrar, porque ellos ya tenían estudiadas unas escenas, y les digo, bueno, empiecen a elaborar un poco qué materiales necesitan, qué buscamos, qué recogemos. Y ya iba a empezar uno de los grupos y me alza la mano y me dice, profe, una pregunta, ¿será que podemos hacer calentamiento antes de empezar? Y ya ahí yo dije, gané. Sí, eso era lo que quería yo llegar en esta parte del trabajo de grado, pero pues por tiempos no se dio, e indudablemente encontrar esa pregunta fue como, sucede. Si sucede, sí tenía razón. No estaba anexo. Sí. Primero que todo, pues agradecer por la exposición, por el trabajo, también muy bonito cómo la maestra Jackie relaciona a la practicante Millán, y entonces aquí como que de alguna manera se genera una conexión simbólica, neuronal también alrededor de la práctica docente, y eso me parece El entrelazamiento cuántico. Me parece muy valioso que se esté gestando en este momento. Mi pregunta tiene que ver con las habilidades cognitivas. Lo que tú nos compartes hay como una categorización de como 4 estadios de las habilidades cognitivas.
No obstante, pues hay como un desglose más allá de lo que tú nos compartes, que son como 12 o 15, no recuerdo con exactitud. Entonces, alrededor de esas habilidades yo tengo la pregunta de cómo se constata que los chicos, tus estudiantes, empezaron con un nivel de desarrollo, desenvolvimiento de esas habilidades cognitivas y se contrasta cuando se llega al final. Todo surge en el momento de la observación. Yo observo que hay una falta de escucha, de atención, de comprensión, además de todo lo que están hablando, y que nunca hay muchos momentos para expresar lo que para ellos implican las actividades. Entonces es por eso que empiezo a trabajar no solamente en los juegos, sino en los momentos de retroalimentación. En los momentos de retroalimentación, y es de hecho, ahí también hay un hallazgo muy importante, y es cuando los niños empiezan a hacer estos momentos de retroalimentación para empezar a reformular las reglas del juego, entendiendo su contexto, y empiezan a hacer acuerdos. Bueno, la lleva ya no la vamos a pegar aquí o acá porque hay niñas que se están desarrollando y entonces se están lastimando, entonces la lleva acá. Entonces, ¿de qué manera me doy cuenta? Cuando empiezan no solamente a utilizarlo para la clase, sino que lo utilizan como estrategias para ellos mismos hacer que sus procesos evolucionen. De igual manera, hace también unos días me decían, ya estoy llevando estos juegos a mi barrio, ya estoy llevando estos. Entonces, no sé si me hago entender, pero es como ellos empiezan a utilizar todo esto para su propio beneficio, más allá de lo que la clase implica. Y otro momento fue cuando empezaron a crear estrategias de resolución ante el juego que se llama Focas Tontas, y entonces les dije, bueno, tienen unos momentos para empezar a hacer estrategias, y salieron con cosas que la verdad ni siquiera en mi grupo habíamos hecho, te lo juro, no lo habíamos pensado nunca. Y entonces empezaron, bueno, entonces esta persona se queda acá y dos se desplazan hacia los lados, una se queda acá, los otros van en fila, y entonces ahí me voy dando cuenta de que de manera significativa han cambiado las dinámicas que yo llegué a observar allá, porque se estaba trabajando por y para el resultado, pero no se estaba pensando en el proceso. Tengo dos preguntas. Ahí está. ¿Qué le dirías a tus compañeros que están empezando su proceso de formación a lo largo de todo el proceso? Puede ser en cualquiera de las fases de su formación, respecto al hábito del registro de la bitácora para que lo consignado en ella trascienda su proceso de formación. Bueno, el tema de las bitácoras fue algo que desde el principio suscitó algo muy importante en mí, porque además exploraba yo otras formas creativas de poder realizarlas. Entonces, digamos que una de las clases de la maestra nos dice, hay que buscar el punto de motivación desde donde sea, agárrense. Y yo pienso eso, para mí mi motivación de hacer una bitácora fue precisamente eso, hallar otras maneras de expresarme y también dejar allí la reflexión, porque sabía que eventualmente tendríamos procesos de esta manera y que iba a ejercer la carrera, y cuando yo no sé qué hacer, yo voy allá. Sí, es como, les diría que las bitácoras son un punto de anclaje y que con ellas, o sea, cuando te pierdas, vuelves a ellas y retomas. Al igual que no solamente las bitácoras en temas de registro, sino los documentos que se envían por los maestros, y tenerlos ahí de manera física ayudan muchísimo en todo el proceso después de la carrera. ¿Qué es eso tan importante que descubres en el rol de ser practicante del ejercicio docente y ya ser docente? Pues que es muy lindo y cómodo escribir en las reflexiones muchas cosas que deberían suceder en la educación, pero que es más valiente enfrentarlas. Y que vivimos en un mundo mágico cuando estamos haciendo las reflexiones de este debería ser el modelo ideal y tenemos que hacer esto y lo otro, pero realmente te apoyas de todos, del tradicional, del conductista, del constructivista, de todos. Te acoges de todos porque la clase precisamente suscita eso, unas necesidades, y te vas a acoplar en torno a ellas.
Cambiando entonces de panorama con relación a lo del juego, comprendo, intuyo que alrededor de los apellidos del juego pues como que no hay una literatura que nos defina con exactitud, por ejemplo, la definición entre el juego escénico, el juego dramático, el juego teatral. En este caso como que se llegó a la conclusión de que el juego teatral pues como que requiere de un espectador, porque el apellido teatro significa eso, de que sea en vivo con una función. Entonces, como yo también he pasado por esas indagaciones y por los puntos que ustedes comentan, lanzo la pregunta desde la siguiente perspectiva. Un juego teatral no se puede entonces dar en un espacio de clase, en un ámbito de aprendizaje, y entonces quiere decir eso que el juego teatral es como exclusivamente un match donde hay actores jugando unas improvisaciones con un público, pero entonces como que la figura del público se convierte en necesaria para que sea teatro. En ese sentido, prácticamente en esta línea de diálogo quiere decir eso, y es como para sí o no, según lo que ustedes han dicho, que el juego teatral no se puede dar en un salón de clases. Yo comento en el trabajo de grado que se acogen características puntuales de algunos sin necesidad de distarme de los demás, pero es en sí la intención que se tiene cuando se hace un juego teatral. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la creación colectiva. Entonces estamos haciendo un juego que tiene como intención llevar a ser visto en algún momento como muestra. Sí, es más, yo siempre lo he visto de esa manera y es un tema de qué intención le pongo yo, qué intención tiene el juego dramático en ellos, qué intención tiene el juego teatral en los procesos. Si me hago entender, es como, no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí que tiene otras cualidades y que en cuanto al juego dramático, ellos mismos van a hacer ese rol de espectadores y no van a tener la necesidad de utilizar agentes externos para. ¿Me hago entender? ¿Sí? A propósito, una precisión sobre eso, porque nos dio mucha lata. Nos dio mucha lata porque la literatura no es muy precisa al respecto del juego teatral, juego escénico y juego dramático, pero digamos que los tres tienen una función que es, digamos, el ejercicio escénico, pero el dramático no precisa de un espectador, ¿sí? Porque pueden ser, digamos, aspectos de indagación pero no necesariamente como un efecto comunicativo para un otro, es, digamos, de un consumo más interno, ¿sí? El teatral y el escénico tienen que ver más con una intención comunicativa. Tiene que ver más con el efecto comunicativo sobre el tercer agente que ingresa, que es, y eso sí se puede dar en un proceso educativo dentro de un aula, lo vivimos nosotros, hay ejercicios que se hacen para explorar cosas, pero hay otros que van directamente a la función comunicativa para el espectador, que salen a partir del juego, pero siempre teniendo en cuenta a ese otro. En el juego dramático no se precisa, digamos, esa intención. Es una cosa sencilla, porque es que yo voy con la filosofía del cuerpo del teatro, docente, de artista, es el mismo cuerpo para la vida, ¿no? Uno se pierde en el camino, pero es el mismo cuerpo a fin de cuentas. Entonces hago un parangón muy especial entre el tatuaje y la huella que deja el pedagogo, docente, artista. Es tu vida ahora en este momento y son estos dos, porque lo mencionaste al comienzo y es hermoso además. Y la pregunta es con base en tu experiencia. ¿Y cómo fue el proceso de resignificar para ti el error a partir de esa relación? Tatuaje, pedagogía, docencia, artista. Mira, porque él sabe, es algo de lo que hablo porque yo me señalo mucho. Entonces, el juego me ha permitido descubrir muchas cosas en mí, como el tema de la creatividad, que eso fue lo que yo en algún momento le dije a él, que fue la persona que me enseñó. Es un tema en el que el juego te dice, arriésgate, y eso queda en el subconsciente, queda resonando de alguna manera en el sistema reticular. En el SAD. Entonces,
queda resonando y cuando vas a hacer este tipo de prácticas que donde la embarres, hagas una raya que no debes, pues es algo que es mucho más evidente a que si lo haces en otro contexto. Pues nada, ha sido un proceso de aceptación, de entender que hay muchas técnicas que debo ensayar para poder aplicarlas y que sigo en proceso de aceptación de mi error, porque aún me doy mucho palo, mucho palo, demasiado. ¿Y qué pasa? Que esto está bien cuando uno solamente lo dice, pero cuando el error no solamente lo expresa, sino que también te detiene, ahí es donde uno tiene que trabajar, porque entonces te está evitando seguir con muchas posibilidades que te brinda la vida. Yo tengo dos preguntas. Ahorita mencionaste a Huberman, estabas mencionando a Andrew Huberman. La segunda, yo tengo un interés parecido al tema de la neuroplasticidad, lo más como la neurociencia en general. ¿Cómo hiciste para encontrar pues, recursos ahí en internet? Pero tú comentaste que te juntaste con una amiga y hablaste con una amiga. Más recursos aparte de eso, o sea, no sé si de pronto hablaste con un profesor o que tuviste la oportunidad de asistir a algunos seminarios o algo. ¿Cómo hiciste para recolectar la información más allá de lo que uno puede encontrar en Google Scholar sobre la neuroplasticidad y la neurociencia? Fue un tema que se batalló bastante, porque nosotros teníamos en nuestra cabeza que queríamos hacerle estudios al cerebro y nosotros nos fuimos en un viaje. Nosotros tuvimos un viaje bastante denso, del cual luego tuvimos que empezar a decir, estas son las posibilidades que hay, porque sí se me iba a presentar la oportunidad de hablar directamente con un neurólogo, y justo en esa semana ese neurólogo se fue a París, que es el profesor Ten, la amiga que me empezó a dar como la guía. Y sí, hubo muchas limitaciones, de hecho, pero empecé a indagar, porque también la profe Jackie es alguien que le gusta ese tema, y nos sentábamos a conversar horas sobre lo que yo había investigado, lo que ella había investigado, y sobre cómo eso empezaba a tener sentido desde una concepción del arte teatral. Entonces también eran conclusiones que llegábamos conversando desde consultas que hacíamos por aparte, y adicional a esto, pues mi amiga que me brinda sus conocimientos desde su estudio. Gracias. Maestra. Bueno, es una pregunta más hacia ti personalmente, es ¿cuánto o cómo te ha transformado todo esto que investigaste, que encontraste, todo esto del hábito? Sí, todo esto en cuestión de los hábitos, ¿sí? ¿Cambió hábitos en ti? ¿Cómo, desarrolló otros hábitos? ¿Cómo fue todo ese proceso que dejó toda esta investigación tan maravillosa en ti? Bueno, sí que me ha transformado, porque he empezado a entender los sucesos del aula desde otra perspectiva. En principio eso, he empezado a entender, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de que si está haciendo mucho calor, entonces los niños ese día están con mucha actividad física, por así decirlo, y que cuando el día está nublado hay un poco más de calma. Entonces, lo que me ha suscitado es entender las cosas desde otro punto de vista, pararme desde otro ángulo. Y en cuanto a mi vida personal, sí que me ha cambiado, porque he empezado a tener muchos hábitos que no solamente están en un solo campo, sino que es, bueno, cómo genero hábitos no solamente para mi cuerpo, sino también como mi alimentación, como mi trabajo, y asuntos tan básicos como la bitácora en el trabajo también. Hay una bitácora en mi trabajo, hay unos hábitos que cumplo por fuera antes de llegar al trabajo, y una disposición que tengo para entrar en ese aula. Bueno, respecto a que siempre hay un 21, que tengamos en cuenta que siempre hay un 21, en cuanto al interés, digamos,
que tiene esos intereses, pero que no sabe cómo focalizar el trabajo que se ve durante la carrera para poder llegar ahí? Repite la pregunta. Nada, básicamente uno se vuelve... Te la cambio un poquito. Sí. ¿Qué le dirías a una Isabela en el primer semestre? Sí, es que a eso voy, es que yo me hice una bolita por mucho tiempo hasta el final, o sea, yo reescribía, volvía a escribir, reescribía, volvía a escribir porque no sabía cómo empezar. Y yo me sentaba, yo le decía a mi mamá, es que no es tan fácil, no sé por dónde irme, no sé qué camino coger. Y primero tener en cuenta cuál es tu interés, realmente para que lo que vayas a buscar no vaya a ser una búsqueda forzosa, sino que sea algo que realmente te guste y que cada que encuentres algo digas, quiero saber más, qué fue lo que me pasó a mí. Y adicional a eso, yo diría que plantearse retos, porque yo, más allá de querer hacer una sistematización de mi práctica, quería que fuese un reto para mí, porque yo quería enterarme de otras cosas que no sabía, que no me habían dado de pronto como tal en la academia, pero que sí tenía las bases de aquí para entender lo que estaba pasando allá. Entonces, eso, en principio, tener claro los intereses para saber qué indagar. Segundo, plantearte retos. Tercero, saber que hay un inicio, un nudo y un desenlace que uno lo ve durante toda la carrera, pero que le cuesta tanto, y es organizar tus ideas. Organizar las ideas, las veces que te toque sentarte a reescribirlo, hazlo. Porque así como se cambia el desarrollo, empieza a codear aquí el marco teórico, borre, vuelva y empiece. Eso básicamente. Muchísimas gracias.